Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a mi clase de termodinámica para ingenieros químicos y en la tarde de hoy vamos a discutir o a explicar la manera en cómo vamos a resolver problemas de bubble point and dew point utilizando la ecuación básica o simple de la ley de Raoult, que ya la hemos discutido en un video anterior. Vamos entonces a la diapositiva en donde terminamos la parte, el video, parte 3, ¿verdad? Estábamos aquí. Así que nosotros en esta clase vamos a resolver 4 diferentes tipos de problemas relacionados con el dew point y el bubble point. Y esos 4 tipos de problemas son, vamos a hacer calculation de bubble point pressure. Eso quiere decir la presión, ¿verdad? A la cual en un sistema, la presión a la cual aparece la primera burbuja o queda la última burbuja en el sistema. En ese tipo de problemas que vamos a conocer, en este tipo de problemas siempre nos van a dar la fracción, la composición del líquido, la temperatura del sistema y siempre nos van a pedir calcular Y, porque estamos hablando de bubble, de una burbuja, así que estamos hablando del vapor, por eso yo tengo que determinar cuál es esa fracción Y1 y Y2, por ejemplo, si es una mezcla solo de dos componentes, cuál es esa fracción Y1 y Y2 de la fase vapor y la presión a la cual aparece. Hay algunos estudiantes que me dicen, profesor, no entiendo todavía muy bien qué es eso de la primera o última burbuja. Así que vamos a suponer que estamos, ¿verdad?, en el diagrama temperatura, fracción X y fracción Y. Este es el diagrama. Este es 0 y este es 1. Y estamos hablando del componente 1, ¿verdad? Por eso aparece X1 y Y1. Nosotros sabemos que el componente 1 está puro aquí, en este lado. Así que este va a ser el T1 sal. Y el del menos volátil, que huye a una temperatura más alta, pues va a estar en T2, ¿verdad? Y sabemos que si no tiene azeótropo, pues va a tener esta forma. Sabemos que todo lo que hay aquí es vapor sobrecalentado. Esta línea de aquí es vapor saturado, o la línea de los dew points. Esta línea aquí es la línea de líquido saturado, la línea de los bubble points. Y todo lo que está aquí es vapor, perdón, líquido subenfriado. Esto es la línea de los bubble points o líquido saturado. Este es vapor saturado o la línea de los dew points y esto es vapor sobrecalentado. Eso porque está en términos de temperatura. Ojo, si estuviese en términos de presión, fuese diferente, ¿verdad? Así que si lo tenemos, por ejemplo, en vez de temperatura, presión, que va a ser más fácil para explicar este tipo de bubble point pressure, porque aquí necesitamos hacer cálculos de presión, vamos a dibujarlo. Si estuviese en términos de presión, X1 y Y1, pues sabemos que entonces la presión del componente 1, si este 1 y este es 0, la del componente 1, que aquí está puro, esa presión P1 SAT es bien al que es el más volátil, y P2 SAT es más baja porque él no es tan volátil. Es la presión de vapor de ellos cuando están puros, ¿verdad? Y entonces tenemos una gráfica así, esto es líquido subenfriado o comprimido, esto es líquido saturado, esto es vapor saturado, esto es vapor sobrecalentado y en el medio de las dos líneas tenemos mezclas líquido-vapor. Así que esta es la línea de los bubble point y esta es la línea de los dew point. ¿Está bien? Así que vamos a suponer que usted tiene el siguiente pistón, donde tiene, vamos a suponer que todo es líquido. Usted va a partir
de este punto de aquí donde todo el líquido subenfriado y usted puede mirar la composición de ese líquido, X1, vamos a suponer que X1 es 0.3, eso quiere decir que X2 es 1. Y entonces, ¿qué pasa? Usted empieza a disminuir la presión. Si usted empieza a disminuir la presión, aquí está el pistón, pues este pistón va a subir, ¿verdad? Este pistón va a subir y entonces, ¿qué pasa? Empieza a formarse vapor. Por eso usted ve que se va acercando, ¿verdad? A la, a la línea de líquido saturado. ¿Está bien? Pero antes, o sea, antes de que se forme bastante vapor, pues ¿qué va a pasar? Cuando usted llega a la línea esta de líquido saturado, prácticamente usted tiene todo líquido y aparece la primera burbuja. ¿Está bien? Tiene todo líquido y aquí sobre esta línea, vamos a cambiar el color, aparece la primera burbuja. Así que usted necesita hallar la presión a la que aparece la primera burbuja y la composición Y1, Y2 de esa burbuja si es una mezcla de dos componentes. Eso es lo que se conoce como el bubble point pressure, determinar la presión y la composición de la presión a la que aparece esa primera burbuja aquí y la composición Y1 y Y2 de esa burbuja. ¿Qué nos dan? Nos dan la temperatura y nos dan las fracciones del líquido inicial. ¿Ven? Oh, estoy diciendo la primera burbuja, porque estoy empezando de arriba hacia abajo. Pero ¿qué tal si el problema empieza desde aquí, desde vapor, hacia arriba? Pues no me importa, voy a llegar al final a esto mismo, porque yo no voy a saber, o sea, si yo veo el dibujo, pues es lo mismo, pero aquí empecé desde abajo, todo era vapor, 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 todo es vapor, 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 y cuando llego a esta línea de aquí, pues prácticamente queda la última burbuja, porque ya todo lo que está arriba de la línea de líquido saturado, líquido comprimido, ya no hay más gas, así que por eso esta sería la última burbuja si empiezo desde abajo. Pero es lo mismo, o sea, si usted se da cuenta, el gráfico es exactamente el mismo. No importa si yo vengo desde arriba y es la primera burbuja o si yo vengo desde abajo y es la última burbuja. Por eso el bubble point pressure puede ser la primera o la última burbuja. Vamos entonces ahora al segundo tipo de problema. El segundo tipo de problema es el dew point pressure. Así que vemos entonces que tenemos el dew point pressure. Dew point pressure prácticamente lo que nos está diciendo es cuál es la presión, o sea que yo tengo que calcular la presión y la composición ahora X, porque estamos hablando de dew, de gota de líquido, el dew point, el rocío, una gotita de líquido. ¿Está bien? ¿Cuál es esa primera o última gota, la primera gota que aparece o la última gota de líquido que queda? ¿Cuál es esa composición X1 y X2? Si es mezcla binaria, porque estamos hablando de líquido, por eso yo tengo que hallar las fracciones del líquido y a la presión, a qué presión aparece esa primera gota o a qué presión queda esa última gota en el sistema. Y me tienen que dar obviamente la temperatura, tienen que dar entonces las fracciones de la fase vapor. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos el mismo pistón. ¿Está bien? Tenemos el mismo pistón y ahora todo es vapor. Todo es vapor. Entonces vamos a suponer que estamos, esto es presión, ya sabemos que P1 SAT, que el componente 1, la fracción 1, la fracción 0, P1 SAT es el más alto porque los vapores, los más volátiles tienen que siempre se pone el 1, siempre tienen las presiones de vapor bien altas, ellos se quieren evaporar. P2 SAT es la presión de vapor del componente 2, que es menos volátil. Y entonces yo tengo mi línea aquí, ¿está bien? No salió muy bien. Tengo mi línea y una sola línea, ¿está bien? Es una sola línea.
Entonces vamos a suponer que yo voy a partir de solo vapor. Aquí, ¿está bien? Y lo que tengo es vapor sobrecalentado, vamos a suponer. Y entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a subir la presión y a subir la presión hasta llegar aquí. Si yo subo la presión, quiere decir que entonces yo voy a coger el pistón y lo voy a empezar. El pistón estaba aquí. Pues yo voy a comenzar a bajar el pistón ahora a comprimirlo. Y cuando yo empiezo a comprimirlo, ¿qué pasa? Cae la primera gota de líquido. Por eso yo tengo que hallar a qué presión ocurre eso, conociendo la temperatura. ¿A qué presión ocurre eso? ¿A qué presión ocurre eso? La leo aquí, la presión, porque en el eje de la Y hay presión. Y entonces necesito la composición de esa primera gota que aparece aquí. Necesito esa composición X1, X2. Por eso tengo que calcular la composición y la presión. ¿Qué me dan? La temperatura, porque esta gráfica ustedes que si varía la presión, la temperatura se mantiene fija. Y me dan entonces la fracción, como estoy diciéndole yo ahora, la fracción de ese vapor inicial. Ahí está. Y1, Y2. Yo la tengo. ¿Está bien? Así que ese tipo de problema se llama el dew point. En este caso, apareció la primera gota. Pero ¿qué tal si yo vengo de puro líquido a esa misma composición de la mezcla? Yo vengo desde líquido subenfriado, pues yo voy a empezar a disminuir la presión hasta llegar a este punto. Todo era líquido, 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 empieza a aparecer vapor, 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 hasta aquí llegar a quedar la última gota de líquido. Por eso es que el dew point es la primera gota si vengo desde abajo hacia arriba, o la última gota si vengo desde arriba hacia abajo, pero al final si usted ve la representación es lo mismo, porque si yo vengo desde arriba, 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 cuando yo llegue aquí ya prácticamente todo lo que queda es vapor y me queda la última gota de líquido, que es prácticamente la misma representación que cuando empecé desde abajo hacia arriba y llegué aquí. Así que por eso el dew point calculation puede ser la primera o la última gota, así que tengamos mucho cuidado con eso, ¿está bien? Vamos entonces ahora al tercer problema. En el tercer problema, pues prácticamente es lo mismo, pero entonces ahora, bueno, matemáticamente es un poquito más complicado porque al no tener las temperaturas, porque aquí usted conoce las temperaturas, entonces es bien fácil porque usted no tiene que iterar. Pero en los problemas de temperature, tanto de bubble point como de dew point, usted va a tener que iterar porque usted no va a poder calcular la presión de vapor del componente 1 ni la presión de vapor del componente 2, que Antoine le pide a usted la temperatura, pero la temperatura es lo que usted tiene que hallar. Así que vamos a usar ColdSeed para que usted vea que es una herramienta de Excel que te ayuda a iterar de una manera fácil para hallar esas temperaturas. ¿Está bien? Así que, listo, vamos entonces a explicar el problema de bubble point temperature. Pues lo mismo, es la temperatura a la cual, porque ahora el diagrama ya no aparece presión, sino temperatura, porque en el diagrama ya no va a aparecer que varía la presión, sino la temperatura X1, Y1. ¿Está bien? Pero es lo mismo, nosotros sabemos que T1 SAT es este, es la temperatura a la cual ebulle el más volátil, que ebulle a una temperatura más baja. El T2 SAT sería este de aquí porque es el más pesado, así que ebulle a una temperatura más alta. Entonces a mí me piden calcular el bubble point temperature, a qué temperatura aparece la primera burbuja o la última burbuja, y como me están pidiendo datos de burbuja, pues tengo que hallar la fracción de esa primera o última burbuja y a qué temperatura ocurre. Por ejemplo, en este caso, si yo vengo desde aquí a esta composición líquido, 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 cuando llegue aquí aparece la primera burbuja, así que a esta temperatura aparece la primera burbuja. Luego voy a aprender a cómo leer la composición de Y1 y Y2 de esa primera burbuja. ¿Está bien? Pero es lo mismo, al final ¿qué me queda? Me queda que todo es líquido, 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 líquido,
y aparece la primera burbuja. ¿Está bien? ¿Cuál es el Y1 y el Y2 de esa primera burbuja? Si vengo desde acá arriba es lo mismo, vengo de todo vapor, 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 y cuando llego aquí me queda la última burbuja de vapor, porque prácticamente ya todo es líquido y me queda la última burbuja, pues tengo que hallar la temperatura a la cual aparece y las fracciones de esa última burbuja. Así que, de nuevo, bubble point temperature puede ser la temperatura y la composición de esa burbuja, que puede ser la primera o puede ser la última, dependiendo de si vengo de un proceso de enfriamiento como aquí, es la última. Si vengo de un proceso de calentamiento como es aquí, pues sería la primera. Lo mismo ocurre con el dew point temperature. ¿Está bien? Vamos a suponer, ahora me están pidiendo la temperatura a la cual aparece la primera gota o queda la última gota. Y entonces la temperatura, las fracciones de esa última o primera gota, por eso me están pidiendo los X1 y X2 y me dan las fracciones del gas y me dan la presión, porque acuérdense, el sistema se hace a una presión ya establecida. Vamos a suponer que yo vengo desde aquí, estoy trabajando con vapor sobrecalentado y entonces empiezo a enfriar, a disminuir la temperatura, y justo cuando llego aquí a entrar a la zona líquido vapor, pues aparece la primera gota. Así que ese es el dew point y este sería la temperatura, ¿verdad?, a la cual aparece esa primera gota. Y entonces yo tengo que determinar, como vengo de un proceso de enfriamiento, tengo que determinar la composición de esa gota, o sea, los X1 y X2. Pero si vengo de un proceso de calentamiento, pues prácticamente todo era líquido, 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 luego empieza a aparecer vapor, 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 y cuando llego aquí prácticamente todo lo que queda es vapor y queda la última gota. Por eso la representación, de nuevo, lo he repetido varias veces, si vengo desde arriba, desde abajo, al final el dew point va a tener la misma representación, que va a ser todo gas, todo vapor, perdón, todo vapor, y entonces la última o primera gota. Si vengo desde arriba, va a ser la primera gota. Si vengo de abajo hacia arriba, va a ser la última gota. Bien, así que allí hemos explicado los diferentes tipos de problemas al cual nos vamos a enfrentar en este curso. Entonces, ahora vamos a pasar a mirar las ecuaciones que vamos a usar para poder hacer esos cálculos matemáticos con ecuaciones. Usted puede hacerlo gráficamente, pero también si no tiene la gráfica, usted va a tener que ser capaz de decirme cuál es la composición, a qué temperaturas o a qué presión y a qué composición aparece el dew point y el bubble point. Vamos entonces a discutir las ecuaciones. Para una mezcla binaria, nosotros sabemos, vamos primero a abordar el problema del bubble point pressure. ¿Está bien? Nosotros sabemos que si es un problema de bubble point pressure, me están pidiendo la composición, o sea, los Y1 y Y2, si es una mezcla binaria de la primera burbuja o de la última burbuja que queda. De la primera burbuja que aparece o de la última burbuja que queda. Y me están pidiendo a qué presión ocurre eso. ¿Y qué me dan? Me dan la temperatura y me dan las fracciones del líquido. ¿Está bien? Las fracciones de la fase líquida. Así que el valor de convergencia o la ecuación que voy a usar para llegar al punto que quiero llegar es que la sumatoria de los Y, si me están pidiendo el bubble point, burbuja, así que la sumatoria, esa primera burbuja o última burbuja, la sumatoria de Y1 más Y2 tiene que ser igual a 1, porque la suma de las fracciones es igual a 1. ¿Está bien? Por ahora son los dos componentes, pero también aplica, por ejemplo, si es Y1, Y2, Y3, Y4, la suma de las fracciones debe dar 1. Eso no hay discusión de eso, usted lo aprendió desde química general. Entonces, nosotros también sabemos, ¿verdad?, que por la ley de las presiones parciales, la sumatoria, la presión total, eso ya también lo vimos en un problema, la presión total va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de
porque aplicando Raúl, yo sé que Raúl me dice que la presión parcial del componente I, que es J por P, va a ser igual a la fracción de ese componente en el líquido por su presión de vapor puro, que la calculo con Antoine. ¿Está bien? Así que prácticamente esto es la suma de las presiones parciales, porque presión parcial por Raúl se define como esta forma. Así que eso sería para un componente, para una mezcla binaria, sería X1 P1 SAT más X2 P2 SAT. Ahí está. Sería eso. Pero si yo no quiero que aparezca X2, porque a esta ecuación final que llegamos no aparece X2, pues prácticamente yo puedo reemplazar X1 por P1 SAT es igual a X2, que vale 1 menos X1 por P2 SAT. ¿Está bien? Ahí está. Vamos entonces a seguir a la siguiente. Ah, no, aquí lo podemos hacer. P1 SAT, P2. Entonces, ¿qué pasa? P total va a ser igual a X1 por P1 SAT. ¿Verdad? Más, aquí era más, multiplico P2 SAT por 1, P2 SAT, menos P2 SAT por X1 menos X1 P2 SAT. Y entonces, ¿qué hago ahora? Voy a factorizar los que tienen X1, así que me queda P2 SAT solito más P1 SAT menos P2 SAT, que multiplica a la fracción del componente 1, y ya llegamos a esta ecuación que aparece allí, que la vamos a usar cuando sean problemas de bubble point pressure. ¿Está bien? De Raúl, si yo sé que Raúl simple me dice que Y1 por P es igual a X1 por P1 SAT, despejo para Y1 y me queda que es igual a X1 P1 SAT sobre P. Y entonces Y2 va a ser igual a X2 por P2 SAT sobre P. Y Y2 también tiene que ser igual a 1 menos Y1 si es una mezcla binaria. ¿Está bien? Así que hallemos la ecuación para hallar la presión, porque un problema de bubble point pressure me pide hallar la presión y hallar los Y1 y Y2. Y1 y Y2. O sea que ya tenemos las ecuaciones para los problemas de bubble point pressure. ¿Está bien? Así que esta era la hoja en blanco para poder hacer la demostración, que la hice toda allá, pero nada. Si miramos la ecuación a la que llegamos de presión total, y aquí es donde voy a demostrar, ¿se acuerdan que cuando veíamos los diagramas de Raúl de desviación positiva y desviación negativa, déjenme ver si podemos llegar allí? ¿Se acuerdan que yo les decía, créanme por ahora que la ley de Raúl, cuando grafico P versus X1 es una línea recta que empieza y termina en los P1 SAT y P2 SAT? Pues aquí está la demostración que les decía que me creyeran. Pues esto es la ecuación P en el eje de la Y y X1 en el eje de la X. Esto es prácticamente una línea recta de la forma Y igual a BX más M, donde M es el intersecto en el eje de la Y. Aquí, P2 SAT. Y B es la pendiente, P1 SAT menos P2 SAT. Y esto prácticamente, si yo hago una línea que empieza y termina en P1 SAT y P2 SAT, pues yo tengo dos puntos. El primer punto, el del lado izquierdo, va a ser 0 para X y para Y P2 SAT.
Y para el del lado derecho va a ser 1 para X, porque aquí X vale 1, aquí ya dijimos que valía 0, y el valor de Y es P2A. Así que si yo aplico la fórmula de pendiente o slope, que me dice que es igual a que a Y2, que es P1 SAT, menos Y1, que es P2 SAT, entre X2, que es 1, menos Y2, que es 0, me da que la pendiente es P1 SAT menos P2 SAT. Es prácticamente esto que usted está viendo aquí. Así que esta es la demostración de que efectivamente cuando yo dibujo la ley de Raoul de esta forma, P en el eje de la Y X1, yo voy a obtener esa línea recta que yo siempre pintaba entrecortada y les decía, créame que esa es la ley de Raoul sencilla que empieza desde P2A y termina en P1A. Así que ahí vemos la demostración de lo que suponíamos cuando hablábamos de desviación positiva o de desviación negativa en los gráficos de equilibrio líquido-vapor. Vamos entonces ahora a mirar qué pasa cuando o qué ecuaciones vamos a utilizar cuando se trata de cálculos del dew point pressure. ¿Saben? Cálculos del dew point pressure. Pues nosotros sabemos que si es un problema de dew point pressure, me están dando la temperatura y las fracciones del gas y me están pidiendo las fracciones de esa primera gota o de la última gota que queda. Y de esa presión, ¿cuál es la presión a la cual aparece la primera gota o queda la última gota en el sistema? ¿Saben? Así que allí tenemos lo siguiente. Ahora, el punto de convergencia va a ser que la sumatoria de las fracciones de esa gota, estamos hablando de gota, así que la suma de las fracciones de la gota tiene que ser igual a 1. ¿Está bien? Tiene que ser igual a 1. Y entonces vamos a demostrar que para una mezcla binaria esa presión es esta ecuación 1 sobre la sumatoria de Y por P1 SAT. ¿Está bien? Que si la desgloso para dos componentes me queda que P es igual a 1 sobre Y1 sobre P1 SAT más Y2 sobre P2 SAT. Y de Raoul despejo para X1 y entonces me quedo que yo sé que Raoul es Y por P es igual a X 1 por P1 SAT, como tengo que hallar ahora son los X de espejo para X1, me queda que Y1P sobre P1 SAT. Ahí tengo entonces para X1 y para X2 es 1 menos X1 o X2 es igual a Y2 por P total sobre P2 SAT. Ahí tenemos ahí tenemos entonces las ecuaciones que necesitamos. Vamos a demostrar de dónde salen esas ecuaciones. Yo por aquí tengo la demostración, así que voy a aprovechar y se las voy a explicar ya mismo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que como dijimos por Raúl, Y1 por P es igual a X1, o para cualquier componente Y, Y por P igual a XY por P, la presión de vapor de ese componente puro que nuevamente se halla con agua. Si yo despejo para XY, me va a dar YI por P sobre PI de saturación. Y entonces el punto de convergencia es que la sumatoria, como lo digo, de esas fracciones, de esa gota, debe ser igual a 1. Así que la sumatoria de los XI, pero XI vale YI por P sobre PI SAT, debe ser igual a 1. ¿Está bien? Debe ser igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Esta presión, como es la presión del sistema, va a estar en todos los términos. Prácticamente es una constante, así que entonces yo la puedo sacar de la sumatoria. Así que yo puedo decir que P por la sumatoria de los YI por P sobre PI SAT es igual a 1.
¿Está bien? Es igual a 1. Y entonces despejo para P. P es igual a 1 sobre la sumatoria de los Y por P sobre P y SAT. Que es prácticamente lo que yo quería llegar. ¿Está bien? Si yo lo Y sobre P y SAT, Y la sumatoria que vale 1 sobre Y. Perdón, aquí como la P se quedó porque la P la dejé, pues aquí no aparece. Ojo con eso. ¿Está bien? Porque si la saqué, no la tengo que volver a escribir. Disculpen, como esto es en vivo, pero si la saqué, no tengo que volverla a escribir. ¿Está bien? Así que ahí ya entonces nos queda que la presión total, si es para dos componentes, así, entonces la presión total del sistema, que es lo que me están pidiendo, porque es un problema de dew point pressure, o sea, que tengo que determinar la presión, lo voy a hacer con esta fórmula. Es igual a 1 sobre la sumatoria, sería Y1 sobre P1 SAT más Y2 sobre P2 SAT. Y1 y Y2 son dados porque es un problema de dew point pressure y la presión de saturación P1 y P2 la puedo calcular porque la temperatura también es dada. ¿Está bien? Recuerden que es un problema de dew point pressure. Si es un problema de dew point pressure, me dan Y1, Y2, me dan la temperatura. Y con la temperatura y Antoine, yo puedo hallar las presiones de vapor de cada componente puro. Y esto es dado. Así que yo puedo determinar la presión sin necesidad de iterar. Los problemas de pressure yo no necesito iterar. Cuando veamos problemas de temperatura, necesito iterar porque no tengo P1 y P2A, porque no conozco la temperatura. Eso es lo que me piden. Así que allí entonces tenemos, ¿verdad? La fórmula P igual a 1 sobre Y1 P1 SAT más Y2 P2 SAT. ¿Y de dónde sale y cómo hallo los X de esa gota? Pues despejando de Raúl para que me quede de esta manera y así poder hallar X. Porque una vez ya yo tenga la presión total, yo puedo usar esta fórmula tanto para X1 como para X2 para hallar la otra punta que son las composiciones de esa gota. ¿Está bien? Así que ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora en el siguiente video vamos a hacer esta práctica, vamos a aprender a calcular, a preparar las gráficas de P versus X1 Y1 a esta temperatura. Y de esa gráfica vamos a aprender a leer problemas de bubble point and dew point. O sea, primero lo vamos a hacer gráficamente y luego sin gráficas, sino con pura ecuación. ¿Está bien? Así que los dejo, gracias por su atención y manténgase conectado a la clase.